Muy buenos días a todos. Muy agradecido de que estén aquí con nosotros en una hora tan temprana. Yo quiero comenzar este tema primero dándole las gracias al comité organizador y al comité científico de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este 25º Congreso de nuestra sociedad. Se lo agradezco profundamente. Y para ello yo he elegido un tema. Cuando me hablaron y me llamaron, dije que yo quería elegir un tema que no se hablara mucho de ello. Entonces elegimos el tema de el climaterio masculino, el climaterio en el hombre. Quisimos colocarle de mí que si era algo mitológico o real. Y si los médicos entienden, que conocen de él. El climaterio masculino es un tema que no se plantea a diario. E inclusive es desconocido por el hombre. Es decir, el mismo paciente que padece el problema no lo importantiza. Y la prueba evidente de eso es que los propios urólogos, que debieran ser las personas que manejen ese tipo de problemas, tienen un aumento significativo del cáncer de próstata por la negación del hombre a ser explorado por un urólogo, a diferencia de la mujer. La mujer sí asiste regularmente a su consulta con su ginecólogo. Y todos los médicos que nos dedicamos al cuidado de la salud de la mujer, sabemos que ella se inquieta por el problema del climaterio o menopausia en un momento determinado y tiene conocimiento, del mismo, porque la mayor parte de los ginecólogos le explican la sintomatología y le explican los trastornos que le pueden aquejar y las preocupaciones que ella tiene, se la aclaran. Entonces, por eso la mujer es más conocedora del problema que le surge a ella en el transcurso de su envejecimiento o inicio del envejecimiento, a diferencia del hombre. Sobre este tema es tímido el aporte de la mayoría de los autores sobre el mismo, y hemos querido traerlo al conocimiento de todos los presentes, pues en el momento actual es poco lo que se conoce de lo que ocurre en el hombre cuando llega a la edad que sobrepasa los 50 años. Recuerden los 50 años. A los 50 años el hombre comienza a tener trastorno del climaterio y la mayoría lo desconocen. Acontece los 50 años, especialmente en el acontecer de los cambios hormonales desde el punto de vista biológico, que más se parece a la mujer es el hombre. Sin embargo, endocrinológicamente son totalmente diferentes. Mientras la mujer tiene a nivel de sus gonadas un estímulo de estrógeno y de progesterona, el hombre lo tiene de testosterona. Y algunas las mujeres en poca cantidad tienen andrógenos, como el hombre tiene también estrógeno en poca cantidad. Pero la mayor cantidad es una diferencia enorme. La testosterona es para el hombre, no para la mujer. Mientras que los estrógenos y la progesterona es para la mujer. Es decir, que endocrinológicamente son dos personas totalmente diferentes. ¿Existe o no existe el climaterio masculino? Un autor nos dice que esta etapa del hombre, también conocido como andropausia, no existe como tal. Pero el comportamiento del hombre cuando llega a la edad media es impredecible. La conducta de muchos hombres es diferente. Y así vemos que algunos cambian su estilo de vida.
Por ejemplo, algunos cambian la mujer por uno más joven. Otros gustan de los automóviles lujosos. Y otros practican deporte no adecuado para su edad. ¿Por qué? Uno de los sitios donde más se utiliza el surfing aquí, en la República Dominicana, es en Sosúa, Cabarete. Y nosotros hemos visto a hombres de más de 50 años tratando de competir con jóvenes de 20 años en un deporte que para el de 20 años no resulta peligroso, pero para un hombre que pasa de los 50 años sí puede ser peligroso. Y en otros deportes también lo hace, porque es un asunto de competencia y de querer igualar. No solamente, yo no diría inclusive que no solamente en asuntos de deporte. Nosotros lo vemos hasta en el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Que muchos médicos se niegan a la jubilación. Verbigracia, el doctor Caputo, que se niega a jubilarse. Y resulta que quiere estar compitiendo con individuos jóvenes. Imposible, imposible. Cada etapa tiene su tiempo. Si no hay climaterio en el hombre, uno se pregunta, bueno, si en el hombre no hay climaterio, ¿qué es lo que sucede en el mismo al llegar a esta edad? Y nos seguimos preguntando, ¿en dónde radican los cambios de comportamiento de algunos hombres al llegar a esta edad? Tal vez una respuesta sería en que al llegar a esta edad, el hombre enfrenta lo que son la declinación de las capacidades físicas y mentales. Pero hay una temible para el hombre, porque comienza a los 50 años, que es la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil, a medida que va avanzando en el hombre, es la respuesta clara o una actitud negativa o frente al envejecimiento o frente a los cambios que se están presentando. Dentro de la diapositiva ponemos de que conocemos cómo cubre tus manos cuando cruza los dedos. Y es que sencillamente cuando vamos entrando en edad, se nos van formando unas manchas rojas, se nos va arrugando las manos, y entonces el proteger la mano es una conducta del hombre tratando de que no vean su edad. Inclusive hasta las mujeres tienen la misma condición, por donde se puede conocer perfectamente la edad de un individuo en un momento determinado. A eso agréguele de que la disfunción eréctil va a tener repercusiones si el individuo toma una actitud negativa, como veremos posteriormente. Son muchos los hombres que temen al envejecimiento y a la muerte. Y para muchos autores, entre ellos me incluyo yo, los hombres son los que constituyen el sexo débil al llegar a los 50 años de edad. Agréguesele a esto que el hombre es un desconocedor de los acontecimientos que ocurren al llegar a la edad media. Diferente a la mujer. Pero la mujer está educada por su médico. La mujer, antes de que la última regla se le vaya, que comienza a tener algunas repercusiones de poca cantidad en el sangrado o periodos de amenorrea que van desde 2 meses, 3 meses, ella asiste con el ginecólogo y le pregunta: doctor, yo quiero que usted me instruya sobre el asunto de la menopausia, porque parece que yo estoy entrando en ello. El hombre no asiste al médico. En este caso sería el urólogo. Y todos sabemos en la República Dominicana la gran cantidad de individuos que sufren de cáncer de próstata producto de esa situación. Entonces el hombre, si no quiere aceptar el asunto del envejecimiento, pues va a tener grandes dificultades cuando tenga una actitud negativa frente al mismo, porque son situaciones inexorables en la vida del hombre y la mujer. Todas las mujeres van a pasar por menopausia, así como pasaron por la menarquia, así mismo van a pasar por la menopausia. Todos los hombres van a pasar por esa etapa también
del climaterio masculino. Para poder entender dónde radica la respuesta fisiológica desde el punto de vista sexual en el hombre, es imprescindible conocer la anatomía sexual del mismo. Hasta el año 60 no la conocíamos. ¿Por qué? Porque en el año 1966, Master y Johnson hicieron un estudio interesantísimo que cambió el mundo para conocer la respuesta sexual en la pareja. Ellos observaron 10.000 actividades sexuales con 382 mujeres y 312 hombres. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Las conclusiones de ellos, dice, la respuesta sexual en todos era exactamente igual, lo cual le permitió dividir esa respuesta sexual en 4 fases. Una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y una de resolución, que la mayoría de los médicos ginecólogos la conocemos muy bien, porque esto tiene que ver mucho con la sexualidad, y la sexualidad es un capítulo sumamente importante para el ginecólogo en el interrogatorio de una historia clínica en un momento determinado cuando está examinando un paciente. ¿Cuáles son las fases de excitación sexual? Estas fases corresponden a distintos niveles de excitación sexual y se refieren a la respuesta característica del individuo durante su desempeño sexual. Hoy se admite que hay diferencias de respuesta sexual en lo que se refiere al hombre o a la mujer, aunque hay que admitir que también hay múltiples coincidencias. Esta fotografía que ustedes están viendo ahí, una de las fotografías más bellas que yo presento en mi conferencia, es esa. La expresión del amor a esa edad. Me la prestó hace unos años el maestro Néstor Cicele, que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y entonces, como yo leía un principio de Lavoisier que decía que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma, yo no le he devuelto esto a Néstor Cicele, porque se transformó en mía. Ya tengo muchos años con esta fotografía, que es una fotografía de expresión a la edad de más de 50 años entre el hombre y la mujer. Y este es un dato, ese que le estoy dando ahora, que yo le voy a decir que, confesarle que yo lo ignoraba. Hasta presentar esta conferencia yo lo ignoraba. Dice, un dato interesante lo constituye la respuesta sexual en los heterosexuales y la de los homosexuales. Pues tanto en uno como en otro, dicha respuesta sexual es la misma. Yo lo desconocía. Yo creía que era una cosa diferente. Sin embargo, dentro de los estudios de Master y Johnson, ellos relacionan esta condición como una respuesta igual entre el heterosexual y el homosexual. La excitación es consecuencia de la estimulación sexual, que puede ser física, psicológica o una combinación de ambas. Pero también la excitación puede desencadenarse a través del olfato, del pensamiento, de la vista, de las emociones y el tacto. En el hombre, el signo más físico más destacado es la erección del pene. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de sangre que llega a los tejidos esponjosos y eso permite la erección. Por lo general, a los pocos segundos de iniciada la estimulación, pero veremos en una diapositiva posterior que esto va a variar dependiendo de la edad, porque no va a ser igual a temprana edad que a una edad avanzada para la erección sexual. Otro elemento que tiene el hombre es que la parte de los escrotos, los pliegues del escroto tienden a alisarse y tienden a colocarse más suave, e inclusive en algunos hombres hay una sensibilidad a nivel de una erección de los pezones en el momento de la excitación sexual. Algunos hombres, no todo ocurre en esa condición. Y otra condición es que los testículos tienden a subir hacia el cuerpo en el momento en que hay esa excitación sexual en el hombre. La meseta constituye el grado de excitación más alta y prepara o dispone el terreno para el orgasmo.
Durante la meseta hay un incremento generalizado de la tensión neuromuscular, sobre todo en la región de las nalgas y los muslos y el cuello para la mujer. En la excitación sexual esos son los 3 elementos cardinales para la mujer: nalga, muslo y cuello. Además hay un aumento del ritmo cardíaco y por ende de la presión arterial, muy importante, porque no es lo mismo tener un organismo sano teniendo una relación sexual que ser un diabético, o depender de pastillas para la diabetes, o ser un individuo con trastornos importantes en una relación sexual, porque puede morir por un aumento de la presión arterial si hay un envejecimiento con enfermedades cardiovasculares. Y es importante que yo les recuerde a ustedes que la proporción entre el hombre y la mujer del infarto cardíaco antes de los 50 años es 3-1 a favor de la mujer. La mujer está protegida por los estrógenos y esta protección de los estrógenos permite que ella no le dé infarto antes de los 50. El hombre no está protegido por los estrógenos, sino por la testosterona, y eso no lo beneficia para que se produzca un infarto cardíaco. Todos sabemos que la menopausia es un hipoestrogenismo. Precisamente por eso, la mujer entra a ponerse 1 igual a 1 en un momento determinado después que entra en la menopausia. Es que aumenta la proporción de infarto cardíaco para ella. El orgasmo. El orgasmo en el hombre varía de un hombre a otro y a veces hasta en el mismo individuo es diferente. Es difícil de definir el orgasmo y hoy solo sabemos que es una dimensión psicosocial y fisiológica. El orgasmo es la existencia de contracciones simultáneas y la eyaculación de la salida del semen que puede suceder sin que ocurra orgasmo. Es decir, el hombre puede tener sin que ocurra orgasmo y va a depender mucho de que sea un hombre sano, porque hay personas, por ejemplo, que tienen trastornos de eyaculación prematura, que ya eso tienen ya trastornos que van no se va a calificar dentro de los pacientes del climaterio masculino de pacientes sanos. En la resolución, que es la última de las 4 partes que investigaban los profesores, la resolución se caracteriza porque después del orgasmo viene un periodo de reposo que no es igual en el hombre que en la mujer. La mujer tiene la capacidad de ser multiorgásmica y el hombre, por el contrario, no puede lograr más de un orgasmo. Solamente en una relación sexual el hombre joven, después de un periodo fisiológico, podría volver a tener otra relación sexual. Pero quien está dentro del capítulo de climaterio masculino difícilmente puede tener más de un orgasmo. Hay algunas mujeres, pero estas son ya las que se salen de las reglas, que podrían no tener orgasmo y no haber tenido un orgasmo nunca, pero esa se sale como un carácter ya patológico. La fisiología de la mujer es para tener múltiples orgasmos, dependiendo, claro está, de la pareja. Si la pareja de ella sabe manejar en este momento de la resolución una relación sexual, puede haber múltiples orgasmos. Conducta sexual del paciente climatérico masculino. En cuanto a la conducta sexual del hombre relacionada con la descarga hormonal, se podría decir que la hormona clave en la función sexual del hombre es la testosterona. Diariamente se producen en el hombre de 6 a 8 miligramos. Más del 95% se elabora en los testículos y el 5% restante en las glándulas suprarrenales. Se tenía un criterio equivocado hace un tiempo de que las gonadas estaban manejadas a nivel de la hipófisis y que la hipófisis era la regularizadora de las hormonas sexuales. Ya hoy se ha demostrado que eso no es así. Se ha demostrado que donde verdaderamente se regularizan las hormonas es en el hipotálamo, ahí. Que el hipotálamo es el que tiene el poder de termostato para poder regularizar las hormonas que se producen en el hombre en un momento determinado.
¿Qué decir de la testosterona y de la dihidrotestosterona? Voy a hablar más de la dihidrotestosterona, porque ya les decía lo anterior, del 95 y el 5%. La dihidrotestosterona y su derivado, que es de la dihidroepiandrosterona, no se producen realmente en la gonada, sino en la parte externa. Y principalmente es una consecuencia, la dihidroepiandrosterona es una consecuencia de la degradación del colesterol. Por eso se produce realmente la dihidroepiandrosterona, que nosotros, los ginecólogos, tenemos mucho que ver con todas estas hormonas en un momento determinado. Aunque los menores de 30 años no suelen sufrir de deficiencia de testosterona, la presencia de algunos factores como el estrés, el alcoholismo y el uso de droga puede acelerar la aparición de este proceso. 1 de cada 200 hombres menores de 60 años sufren de andropausia, porque los niveles de testosterona comienzan a caer desde la cuarta década de la vida y disminuyen en un 0.3% cada año. Cuando este hombre tiene una aceleración de esa andropausia, desde la cuarta edad, cuando los factores de estrés y de alcoholismo y del uso de drogas se acompañan frecuentemente en este hombre, entonces estos son factores que van a condicionar en una actitud de enfermedad prácticamente el problema de la andropausia. Le decía lo de la erección en el hombre. La erección en el hombre se hace mucho más lenta a medida que transcurre la edad. Por ejemplo, un joven de 18 años puede alcanzar una erección completa a los 3 segundos. Un hombre a la edad de 45 años se necesitan 20 segundos para lograr la erección. Y cuando se llega a la edad de 75 años, se necesitan 5 minutos para la misma o más. Es decir, que eso va a variar. Y eso tiene que ser de conocimiento de la pareja que van a tener relaciones sexuales, para no haber un trastorno que pueda llevar a una separación en un momento determinado. Cambio en la función sexual en el hombre. En cuanto a los cambios en la función sexual por envejecimiento en el hombre, se podría decir que el anciano, la función sexual se va a ver afectada por los cambios que el envejecimiento trae aparejado y que al final de la vida se van a expresar por cambios que se producen en un organismo sano. Para hablar de climaterio masculino, estamos hablando de climaterio masculino en organismo sano. Entonces, cuando hablamos de la conducta sexual, estamos hablando de un organismo sano donde van a haber deficiencias con el envejecimiento. Porque no es lo mismo, y por eso dice en la última parte, que debe distinguirse de los cambios que se producen las enfermedades. Si no es lo mismo un hombre sano que un hombre diabético. No es lo mismo que un hombre sano que un hombre con trastornos hipertensivos. Porque en este van a ser las repercusiones mucho más graves que en un paciente sano, para hablar del climaterio masculino. Cambios psicosociales. Se podría decir que existen numerosos problemas para que el hombre pueda mantener una actividad sexual continua, ya que el primer problema es la actitud. Cuando el hombre tiene una actitud negativa para el envejecimiento, y esto que le voy a decir, yo sé que la mayoría de todos ustedes lo han visto, que hay hombres que tienen 50 años y su comportamiento es de 70. Y hay hombres que tienen 70 años y su comportamiento es de 50. ¿Por qué? Por la actitud psicosocial, la actitud negativa o positiva que se tenga de estos tipos de cambios. La actitud que él tome sobre el proceso del envejecimiento normal del cuerpo humano, e inclusive la actitud que él tome sobre la disfunción eréctil, porque cuando el hombre capitaliza la disfunción eréctil va a ser un sufrido desde los 50 años y se va a incrementar mucho más la disfunción eréctil y el climaterio masculino va a tener repercusiones más graves en ese paciente que en otro. E inclusive la sociedad de hoy califica al hombre muchas veces por el número de actividades sexuales que se tienen a la semana. Y eso ha llevado a que muchas parejas tengan que llegar a la abstinencia total porque el hombre no tiene relaciones sexuales por disfunción sexual.
El proceso de envejecimiento es algo que todavía despierta algunas dudas, pero no lo podemos negar, es que sus efectos son tangibles y se conocen en el cuerpo del hombre, pues somos conocedores de que disminuye la capacidad vital, la función orgánica, la talla, la masa muscular, la función de los órganos, de los sentidos, la función sexual, el aumento de peso, y todos estos cambios suceden tanto en el hombre como en la mujer. Lo que pasa es que en la mujer lleva su tratamiento. Entonces las repercusiones en el hombre son mayores porque el hombre no lleva su tratamiento, siendo inclusive el tratamiento del hombre multidisciplinario, porque no solamente un médico, igual que la mujer, no es solamente el ginecólogo el que atiende una menopausia, está el internista, está el ginecólogo, está el psicólogo, que tienen que intervenir en el manejo de la misma. Lo que pasa es que tenemos a favor nosotros, los que nos dedicamos al cuidado de la mujer, que la mujer sí asiste con regularidad a su consulta. ¿Cómo enfrentar el problema? Estoy llegando al final ya. Es preciso saber que en muchos casos se puede mejorar el rendimiento sexual, incluso recuperar el bienestar físico, iniciando con ejercicios físicos. ¿Cuáles? Caminar. Hay que decirle a la gente, a los hombres que llegan a esta edad, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que caminar. Y continuar con un tratamiento multidisciplinario que incluya rectificación de los niveles hormonales, tratamiento psicológico si es necesario, o psicofarmacológico, si el paciente lo requiere, y compensación de los trastornos físicos detectados. Por eso decía ahorita que era multidisciplinario, porque van a intervenir varios médicos en el problema de este paciente. Eso que ustedes ven ahí es mi primer libro que yo escribí. Me tengo un gran recuerdo, porque cuando escribo un primer libro es como su primer hijo. Y lo intitulé Del embarazo a la menopausia. Ese que está ahí es el tercer libro, que es de la embriogénesis al envejecimiento. Y este es el segundo libro. Son los 3 libros que he publicado. Tengo 2 que yo creo que en el 2022 por la pandemia no he podido publicarlos, porque están en empresa, los tengo parados ahí. Pero la pandemia no me ha permitido porque quiero presentarlos de forma presencial. Quiero que para el 2022 esos 2 libros los podremos presentar. Uno sobre el cáncer del ovario y el otro sobre las infecciones e infestaciones en la mujer, e incontinencia urinaria. En este segundo libro, yo digo que la reacción de la mujer ante la presencia de la menopausia va a depender de la forma de aparición, de su edad, su estrato sociocultural, su nivel de desarrollo psicosexual alcanzado, estructura psicológica, experiencias vivenciales, factores familiares, ambientales y su estado de salud física. Todo eso lo digo yo en ese libro. Pero el motivo de presentárselo a ustedes, los 3 libros, principalmente es que este tema que estamos planteando, ustedes lo van a encontrar en ese libro. El climaterio masculino, que nosotros lo colocamos dentro de ese segundo libro. Y para su información, los 3 libros los tengo ahí afuera a la venta, para quien tenga interés de comprarlo, o los 3 o 1, el que usted desee, pero están ahí. Como mensaje final, ¿por qué no va a existir el climaterio masculino al igual que en la mujer? Debemos terminar diciendo que en lo que respecta a las hormonas para calificar al climaterio, las mismas son diferentes en el hombre que en la mujer. La sintomatología también parece ser distinta, pero los cambios que suceden en el hombre al llegar a los 50 años, comenzando por la disfunción eréctil, nos hacen concluir diciendo que en el hombre sí existe el climaterio y se llama andropausia. ¿Y usted qué nos puede decir en relación con el tema? Lo dejo abierto para si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna ponencia sobre lo que nosotros hemos planteado. Le agradezco su presencia y muchísimas gracias a todos.